Este 6 de mayo, durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el programa Volver a Crecer, tras el cierre de la Financiera Nacional de Desarrollo y las irregularidades detectadas en su operación. La iniciativa busca apoyar a cerca de 60,000 productores con condonaciones, descuentos, reestructuración de deudas y cancelación de procesos legales con el objetivo de reactivar la economía del campo. En este sentido, el Estado de México se vería beneficiado, ya que cuenta con alrededor de 375,000 productores agropecuarios, por lo que la medida podría alcanzar aproximadamente al 16% del sector. La entidad ocupa el 8º lugar en producción agropecuaria del país. Esto abre el debate. ¿Es una solución de fondo o solo una medida temporal? ¿Cómo evitar nuevos ciclos de endeudamiento? ¿Y qué modelo de financiamiento rural necesita México? Este es el tema de hoy en Entre el Ruido. El campo es uno de los sectores productivos económicos más importantes de nuestro país. A pesar de que miles de personas se dedican al campo diariamente, durante la época neoliberal, este sufrió un lamentable abandono, despojo y desmantelamiento, lo cual generó un montón de irregularidades en cuestión del campo. Una de ellas tiene que ver con el financiamiento hacia ese sector productivo, porque claro, sin campo no hay país, pero ¿quién genera el recurso o quién debe generar y destinar el recurso para que se genere producción en el campo? Normalmente, o más bien bajo la lógica de un Estado, tendría que ser el Estado mismo, ¿no? Quien pudiese generar los recursos y pudiese otorgar los recursos a los campesinos y las campesinas para generar sus actividades productivas, lo cual evidentemente genera alimentos y provee a diversas cadenas productivas en nuestro país. Pero ¿qué es lo que estuvo pasando durante el periodo neoliberal, a pesar de que este es un sector de suma importancia en el desarrollo económico y social de México? Pues bajo la lógica de las políticas neoliberales, sufrió, como bien dije, un abandono, como principalmente por medio del desmantelamiento de las instituciones financieras. Y eso es a lo que atiende o a lo que pretende responder el programa propuesto por la presidenta, Volver a Crecer, que es un programa para la reestructuración, la recuperación de las carteras de las y los campesinos en México. Bueno, en este caso yo iniciaría diciendo que es un programa, en pocas palabras, para perdonar deudas. En el campo o en el sector agropecuario sí es fundamental tener este tipo de rescates, pero hay que entender por qué. Porque esta industria es muy volátil. Puedes tener tiempos en donde hay bonanza y el clima está excelente, pero hay tiempos, incluso los más recientes, en donde hay sequías o simplemente las condiciones no te dan, entonces no tienes tú la capacidad de poder pagar un crédito que contrataste. Pero aquí, en esencia, es una cartera de 11,120 millones de pesos que o se van a perdonar, condonar, esa es la palabra, o se van a reestructurar en algunos casos para quitarles un 30% y que pagues a mensualidades. Para mí es un rescate, así como lo fue el Fobaproa, pero es un rescate crediticio para el sector agropecuario. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, a ver, definitivamente hay que ser muy claros, que se les condone la deuda a los campesinos, a los productores, que se les saque del buró de crédito, que puedan también liberar parte de las tierras. Me parece algo excelente. Lo que creo que no es excelente es que el campo ha estado olvidado desde el 2018. Porque, a ver, la financiera rural se desaparece en 2023. ¿Por qué no desde que entró el sexenio anterior hicieron una reestructuración? Si bien traían todo este esquema y todo este diálogo, discurso acerca de la corrupción, ¿por qué no, si había corrupción, la limpiaron desde un principio? Se esperaron casi hasta el final del sexenio, y no para hacer algo distinto, sino simplemente para eliminar a la financiera rural. Dejaron sin posibilidad de crédito a millones de campesinos, y hoy, 3 años después de que
todas esas deudas que acumularon los campesinos y que obviamente generó pues que creciera, que ya no hubiera créditos, que tampoco pudieran producir, ahora vienen a condonar las deudas. Qué bueno, pero vuelvo a repetir, no es un programa que realmente apoye a la productividad del campo. Eso sería si estuviéramos viendo que se les apoye con fertilizantes, que se les apoye en la compra de los productos, que hemos visto que eso ha causado un enorme problema en los últimos meses. Vemos ahorita, esta última semana, problemas en Zacatecas por el tema del frijol. Entonces, realmente, como siempre, simplemente es ponerle un parche al problema. Y entonces, cada 6 años van a querer estar haciendo este tipo de cuestiones en vez de realmente reactivar al campo mexicano. Claro que hubo una recuperación del campo. Uno de los programas es Sembrando Vida, que precisamente hace esto que tú mencionas, ayudar con financiamiento para los insumos que necesita el propio campo, por ejemplo, para fertilizantes e incluso para garantizar que haya gente trabajando en el campo, porque igual parte del desmantelamiento del mismo generó fenómenos como el de la migración, lo cual evita que haya mano de obra para poder trabajar el campo y seguir las cadenas de producción principales. Este programa a mí me parece muy importante porque pretende no solo perdonar deudas, ¿no? como decirlo así simplemente, sino habla de una liquidez y una reestructuración de los créditos impagables que no se generaron a partir de 2018. Déjame comentarlo, en realidad son la lógica de pues estas malas prácticas por medio de los financiamientos que quedaban en terceros, es decir, el Estado daba dinero a la Financiera Nacional del Desarrollo Rural Agropecuario, y esta a su vez le daba el dinero a privados para que privados fueran los que generaran las dinámicas de los préstamos. ¿Esto que generaba? Pues que estos intermediarios generaran mayores intereses y además de que se empezara a hacer una lógica de cobranza a través de abogados externos, ¿no? Lo que generaba pues cobranzas extrajudiciales, acoso, extorsión e incluso el retiramiento de sus propiedades. Ahí coincido. La parte del acoso, hostigamiento en cuanto a cobrar un crédito, pues obviamente esa es una parte fea, pero tratándose de pedir prestado dinero, que ese es el crédito, o sea, no porque se lo pidas prestado al gobierno, significa que van a ser más buena onda o un poquito más ligeros en el cobro. Si tú pides prestado un crédito al Infonavit por tu casa, igual y te dan una tasa muy buena, pero aún así el gobierno no va a dejar de cobrártela. Claro. Y lo mismo en este caso de créditos para el campo, que tiene toda la razón Santiago, en lugar de reestructurar o de reformar las finanzas de este organismo, decidieron extinguirlo. Y hoy por hoy los agricultores ya no pueden ir con esta financiera porque ya no existe o ya está en liquidación. Ahora tienen que irse con la banca comercial tradicional, con un banco tradicional o con algún organismo que te pueda prestar mucho más que lo que te presta Sembrando Vida, porque Sembrando Vida no te va a dar un crédito de 500,000 o por encima de 500,000 pesos. Entonces aquí hay un reto de cuánto dinero te puede dar Sembrando Vida. Claro, cuando se desaparece la financiera había una cartera vencida de más de 26,000 millones de pesos. Esto es muy importante porque claro que el financiamiento no estaba funcionando, es decir, la Financiera Nacional de Desarrollo estaba funcionando como caja chica, en donde además de ya tener una cartera vencida, sus créditos estaban generando inhabilitar carteras de principalmente pequeños productores y mujeres productoras, en donde por cierto cabe decir que muchas de las mujeres productoras que están registradas y que hoy ostentan deudas pues impagables, en realidad ni siquiera son acreedoras del beneficio que provee el campo. En realidad fueron, digamos, como una utilización de nombres para que a su nombre se pudieran hacer diversos créditos. Esto es muy importante, el tema de la recuperación de las carteras vencidas. ¿Por qué? Porque al tú liberar carteras de pequeños y medianos productores, ¿qué haces? Les das más dinero, respira a su cartera, lo cual puede hacer que vuelvan a pedir un crédito, salgan de buró de crédito, puedan acceder a otro crédito en otras instancias y principalmente que puedan seguir invirtiendo en el campo. El campo no dejó de ser rentable, ¿no? No deja de ser necesario, es decir, seguimos teniendo
verduras en nuestra casa y demás insumos que vienen propiamente del campo, sino más bien ya no era rentable dedicarse al campo por los créditos que se generaron. Pues mira, definitivamente, otra vez, o sea, esto viene a destiempo porque esta cuestión de eliminar la financiera rural fue 5 años después de que ya había empezado el sexenio de López Obrador. Ahorita 3 años después de que se elimina la financiera rural es cuando apenas vamos a condonar, bueno, se va a condonar de parte del gobierno todas las carteras vencidas y todos los créditos que había, que ya eran impagables, por supuesto, porque además de todo les quitaron el financiamiento. Es importante también decirlo aquí que se estaba platicando la parte de los bancos o de dónde sale para financiar hoy en día, ¿no? Es importante que mencionemos únicamente 7 campesinos de cada 100 obtienen o pueden tener acceso a un financiamiento formal. El resto se lo está dejando el gobierno a todos los coyotes financieros que hoy en día sabemos que están ya en todos los sectores y obviamente el campo no es la excepción y ahí es donde se están focalizando, obviamente agraviando al sector agropecuario. Sí, claro, decir que no es este gobierno el que se los está dejando al crédito informal. Lamentablemente el acceso se cerró a los créditos formales y obviamente la gente no va a dejar buscar dinero para seguir invirtiendo en el campo, pero sigamos hablando de esto y demás en el siguiente bloque. El 8 de mayo, durante la convención bancaria en Nayarit, Claudia Sheinbaum presentó nuevas acciones del Plan México, el cual es una estrategia del gobierno federal integrada desde 2025 para impulsar la economía del país. Entre las nuevas acciones destacan créditos para pequeñas y medianas empresas, simplificación de trámites e impulso a infraestructura, con el objetivo de fortalecer la inversión y el empleo en el país. El 4 de mayo, la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México informó que la entidad se colocó en el primer lugar nacional en generación de empleo formal, con más de 225,000 nuevos puestos creados entre septiembre de 2023 y marzo de 2026, cifra que representa el 31% de los empleos generados en el país, posicionándose por encima del resto de las entidades federativas. El 4 de mayo se difundieron audios atribuidos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, sobre presuntas campañas digitales y de desinformación contra gobiernos de América Latina, incluidos México y Colombia. El caso denominado Honduras Gate generó polémica por posibles intentos de intervención política. El 6 de mayo, Claudia Sheinbaum afirmó que se trataría de una campaña impulsada por la derecha internacional para desprestigiar a gobiernos progresistas. El 8 de mayo, como parte de la estrategia federal contra el robo de combustible, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Pemex desmantelaron un megatúnel de Huachicol en Santa Catarina, Nuevo León. En el operativo aseguraron más de 205,000 litros de hidrocarburo, 23 tractocamiones, pipas y contenedores vinculados a la extracción y almacenamiento ilegal de combustible. Del 16 al 18 de mayo de 2026 se realizará la Feria del Taco y el Asado en Metepec, con la participación de restaurantes, cocineros y agrupaciones musicales locales. La entrada general tendrá un costo de 120 pesos, mientras que los conciertos tendrán precios adicionales entre 400 y 1,000 pesos. En la feria también se presentarán artistas como Grupo Firme, Yuridia y Mau y Ricky. Así estamos con las noticias nacionales e internacionales en el contexto geopolítico. Pero sigamos hablando del tema que nos conlleva al día de hoy. Este programa para volver a crecer pretende una restauración de las carteras de las y los productores del campo. Es importante decir que al menos el 99% de las mujeres que van a ser, que serán beneficiadas de esto, quedarán libres de los créditos impagables que se generaron a raíz de las malas dinámicas del mecanismo del financiamiento hacia el campo. Y yo sí quisiera puntualizar y ser claro en que
si hay una deuda impagable, no necesariamente es culpa del gobierno. Una persona adquiere un crédito, te prestan dinero con la lógica de que lo vas a volver a pagar en un futuro. Entonces, esto de tener deudas impagables, así como se pudo perdonar y condonar deudas, puede volver a pasar y muy probablemente va a volver a pasar por 3 temas fundamentales. En primero, nadie obligó a los productores a contratar el crédito, salvo en los casos de prestanombres, que ahí ya no estamos hablando de un crédito impagable, sino de un fraude, de una suplantación de identidad. Esos créditos se tendrían que cancelar sí o sí y sin mostrarlos como un logro, porque se trata de un fraude. O sea, ahí ya no estamos hablando de un crédito no pagado. Y en tercer lugar, por la educación financiera en México va dando pasos, pero la gran mayoría de las personas no tienen un trato comercial o no tienen un trato con un crédito porque generalmente desconfiamos. Al mexicano y a la mexicana generalmente prefiere tener el efectivo. Esto de tener que pedirle prestado a un banco, a una institución, como que hay mucha desconfianza y el o pedir prestado dinero, pues muchas veces genera que no lo podamos pagar y hay veces que lo mismo, tratándose de esta industria que es muy volátil, pues sí puede llegar a pasar que no puedas pagar el crédito. Sí, claro. A ver, y sobre todo esta cuestión de que no se pueda pagar el crédito llega también a que no hay un acompañamiento al final del día, como bien tú lo dices, esta cosa tan volátil que puede suceder. O sea, hoy en día no hay una respuesta, por ejemplo, al tema de las sequías, tampoco hay una respuesta que los fertilizantes están al doble de precio. Entonces, por supuesto que el financiamiento se vuelve todavía más complicado para todos los productores cuando lo único, tal vez en la lógica pensaríamos que lo único que se necesita es dinero, claro, pero es un sistema realmente que tiene que funcionar. Desde que el campesino está produciendo a que esa cosecha funcione y que obviamente después se pueda vender para que el ciclo pueda continuar. Al final del día, por supuesto, o sea, si les eliminas lo primero que es el financiamiento, los dejas sin la posibilidad de poder volverse a refinanciar, pues por supuesto que ya no van a poder producir nada en la siguiente temporada. Sí, porque tienen que buscar el financiamiento en otro lado. Exactamente, al final del día tienen que buscar el financiamiento. También si las propias decisiones que se están tomando en el gobierno, en el Estado mexicano, imposibilita la parte de vender, la parte de cosechar. Por ejemplo, se tomó decisiones acerca del maíz transgénico en un tema fast track en la Cámara de Diputados apenas hace un año, más o menos. Entonces, son todas una serie de decisiones que no toman en cuenta a los productores y es un sistema al final del día que termina, la verdad es que poniéndoles obstáculos a más no poder. Esto otra vez, ¿no? De condonar estos créditos impagables que tenían, pues sin duda alguna pues será un alivio para muchos, pero otra vez, o sea, no genera que el sistema vuelva a ser productivo como realmente debería de ser. Deberíamos de tener muchos programas más que acompañen al campesino para que realmente puedan obtener la producción necesaria y efectiva para que todo el sistema vuelva a funcionar. Sí, y justo a Arlene se le perdona el crédito a 60,000 personas, pero precisamente a la gran mayoría de los agricultores que pudieron haber pedido un crédito con la financiera, ya no existe esa posibilidad. Hay que buscarlo en otro lado. Pues claro, hay que buscar que sea el Estado el que garantice que haya una inversión estable para el campo. También decir que a raíz de todos los contextos geopolíticos que hemos vivido, por ejemplo, la guerra en Ucrania, el gobierno de México ha generado subsidios para garantizar que no haya una inestabilidad en los precios. Lo que decía del maíz transgénico, pues a mí me parece un logro en materia de soberanía alimentaria, proteger las semillas nativas de nuestro país, y eso se ha logrado en consenso de los propios productores. Incluso cuando hubo algún tipo de inconformidad, se presentaron manifestaciones en diversos puntos del país, se logró estabilizar los precios para que el hecho de que el mundo sea convulso no genere inestabilidad económica. A ver, aquí el caso no es de si se tiene que invertir o no. Evidentemente se tiene que invertir en el campo, evidentemente el campo es una condición que podemos determinar en cuestiones del campo, o sea, de la tierra,
tierra y en cuestiones climáticas, pero eso no significa que haya gente que sigue dedicándose al campo y que haya una necesidad de mantener vivo ese sector, sino hay que garantizar cómo se va a dar ese dinero, bajo qué lógicas y bajo qué mecanismos se va a financiar para generar que no sean injustas y sobre todo que las dinámicas de financiamiento que habían estado manteniendo beneficiaban únicamente a los grandes productores, a los que tienen cientos de hectáreas, cuando los que tienen menor número de hectáreas quedaron fuera del sistema de financiamiento formal. Arlene, creo que ahí difiero porque la deuda que se está condonando es para pequeños productores, no para los grandes. En efecto, a eso voy, es decir, los mecanismos de cobranza, los mecanismos de préstamo, las tasas de interés que se manejaban en el sistema de financiamiento que se daban, eran únicamente viables para los grandes productores. Son los grandes productores los que pueden pagar una mayor tasa de interés, los que no se quedaban en un bucle de endeudamiento y ahorita están en sectores productivos que no están generando nada. Dejo una pregunta para la mesa. ¿Qué va a impedir que tengamos nuevamente una pila de deudas impagables? Es que tú hablas de los campesinos y las campesinas como si de la nada quisieran pedir un 50,000 pesos para cualquier cosa. Se necesita. No, se necesita, pero para acciones productivas que generen, pues en efecto, pues una cadena de producción en nuestro país. Sin embargo, pues hay que garantizar que ese sistema económico sea financiado, además de con suficiente dinero, pues sea en una situación justa, ¿no? Y estable, que no se generen préstamos impagables que después van a inhabilitar por completo a ese sector productivo. Esos créditos impagables no son solamente en el sector del campo, hace rato lo comentabas, también están en el sector de vivienda y esto responde a una lógica de desmantelamiento de las políticas neoliberales, en donde esto ya no era capacidad del Estado, sino era capacidad de privados y los privados, por supuesto, que tienen la capacidad de decir qué tipo de calidad o qué tipo de mecanismos establecen para brindar el dinero, ¿no? Yo creo que me iría más con lo que dijo Santiago, de que a esta política lo que le falta es el acompañamiento, porque al final del día, y es a lo que quería llegar con la pregunta, no es que por contratar un crédito ya no lo vas a pagar, sino que el mecanismo, en lugar de modificarlo, lo desaparecen. Y ahora hay que buscarlo en otro lado y cada quien rascarse como pueda, ¿no? ¿Qué Pues opinas? actualmente Al final, a ver, esto es algo que ya lo venimos viendo, que son decisiones que se han tomado en los últimos años de manera constante. Simplemente quieren desaparecer o sea, pues sí, al final desaparecer, dejar a la gente sin apoyos que tenían, que podían servirles, sin poner una solución en la mesa. Vuelvo a repetir, o sea, la financiera rural se desapareció en 2023. 3 años después apenas estamos viendo la parte de la condonación. No estamos hablando de que se van a abrir nuevos créditos de parte de una financiera del Estado. Apenas estamos en la parte de que se van a condonar los que había. Se desaparece. Pero de momento es Finavién la que está garantizando que sigan existiendo estas lógicas de préstamos, ya rompiendo las dinámicas abusivas y las tasas de interés. Y lo platicábamos hace rato, ¿quién es el que va a garantizar que se paguen estos? Pues nada más y nada menos que el SAT, como debe de ser, ya sin intermediarios como abogados externos, ¿no? Finavién, al igual que Sembrando Vida, pues están tratando de generar mecanismos para poder invertir de nuevo en el campo. El problema con Finavién es que es para la población en general, o sea, para pedir un crédito en general, no está especializado para el sector agropecuario, pesquero, forestal. Pues primero habrá que liberar las carteras de este sector. ¿Cómo queremos pretender que busquen créditos si ahorita están incluso en buró de crédito? Están inhabilitados del sistema financiero formal. Pero únicamente esas 60,000 personas, no el 90% de los agricultores en México. Pues por el bien de todos, primero los pobres. Estas 60,000 personas son nada más y nada menos que mujeres productoras y pequeños productores, los más afectados del sistema de financiamiento nacional de desarrollo que estaba funcionando, que cabe decir que primero era Ban Rural y también por temas de corrupción se rompe, después pasa al financiamiento nacional. Desde mi punto de vista, si fueran primero los pobres, se hubiera mantenido un organismo equivalente, así le llamemos
financiera para para el bienestar Todo lo que del pasó. desarrollo agropecuario, pero Sí. que exista. O sea, darle la oportunidad a otros agricultores a tener ese tipo de crédito que sí lo tuvieron aquellas 60,000 personas. Exacto. Pues la oportunidad no se rompe, me parece que es un paso que si bien no es gigante, pero a pasos chiquitos podemos llegar a otro lado y con el hecho de liberar las carteras y poder incluir nuevamente a pequeños productores al sistema financiero, creo que se empieza a realizar un acto de justicia social y eso permitirá otra vez que haya un flujo de dinero en el campo y que estos sectores, principalmente pues los pequeños productores y las mujeres productoras, vuelvan a incluirse y puedan competir con las grandes productoras, que por ejemplo es lo que se presentó con el Tratado de Libre Comercio, una de las adversidades que tuvo el campo mexicano, que se tuvo que competir con los grandes campos que ya estaban tecnificados con sistemas de riego y demás producciones, mientras en México pues no se invertía como tal en el campo y no se podía lograr esta situación. Pero pues este es un tema muy importante que espero podamos seguir discutiendo y que nos acompañen en la discusión en nuestras redes sociales.